Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la última unidad, ¿no?, de la materia de Administración General del Instituto Técnico CXRL, el cual es el control, ¿no? Viendo cómo es la última etapa del proceso administrativo, ¿no? Entonces, en esta serie de videos, como ya imaginarán, vamos a terminar todo lo referido, ¿no?, a lo que es el control como tal, donde vamos a desarrollar, ¿no?, cómo se evalúa, ¿no?, los diferentes estándares, ¿no?, de lo que es el desempeño de la empresa. Esto con el fin, ¿no?, de poder mejorar hacia futuro, ¿no?, las diferentes actividades, ¿no?, de la organización, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar, ¿no?, donde en esta primera parte vamos a ver aspectos básicos, ¿no?, de lo que es el control y también varios aspectos relacionados, ¿no?, de cómo poder hacer el control respectivo, ¿no?, dentro de lo que es la organización. Bien, entonces todo eso lo vamos a ir viendo, ¿no?, el día de hoy, ¿no? O bueno, en este video, mejor dicho, ¿no? Bien, entonces primeramente, ¿no?, vamos a ver qué es el control como tal. Bueno, el mismo nombre lo indica, simplemente no es comparar, ¿no?, el desempeño que se ha tenido, ¿no?, en las diferentes actividades, ¿no?, de la organización, con lo que, bueno, nosotros vamos a delimitar tal vez como metas, ¿no?, como estándares, ¿no?, que nosotros vamos a querer alcanzar, y bueno, con esto hacer una comparación y bueno, ir mejorando, ¿no? Ya les dije las actividades, ¿no?, hacia futuro, ¿no? Eso simplemente es lo que es el control. En primera instancia tal vez parece, ¿no?, bastante sencillo, pero obviamente aquí lo importante va a ser, ¿no?, poder definir de mejor forma, ¿no?, lo que es estos estándares, ¿no? Cuando una vez que terminemos las actividades, ¿no?, y tengamos que comparar, podamos hacerlo obviamente, ¿no?, de la mejor forma posible, ¿no?, y que sea lo más real, ¿no?, y nos permita tener un panorama claro, ¿no?, de cómo realmente ha sido, ¿no?, lo que es el desempeño empresarial, ¿no?, al momento, ¿no?, de desempeñar distintos tipos de actividades, ¿no? Entonces eso se puede decir, ¿no? Bien, entonces eso tenemos, ¿no?, en los aspectos básicos del control, primeramente viendo qué es, ¿no?, lo que es el control como tal. Bien, entonces en segunda instancia, ¿no?, podemos decir lo siguiente, ¿no? En primer lugar, ¿no?, que todo lo que se va a evaluar, ¿no?, es decir, una vez que terminemos actividades, ¿no?, y tengamos que comparar, ¿no?, estos lo que se va a comparar van a salir de lo que es la planeación, ¿no? Estos estándares, objetivos, metas y demás salen, ¿no?, de lo que hemos visto, ¿no?, en la etapa de planeación, ¿no? Esto con el fin de hacer comparaciones, ¿no?, y mejorar, ¿no?, hacia futuro, ¿no? Número dos, al momento de realizar el control siempre va a ser importante, ¿no?, que todo lo que se vaya a evaluar se pueda medir, ¿no? Esto con el fin, ¿no?, de poder cuantificar los resultados obtenidos y los resultados obviamente que nosotros esperamos como organización, ¿no? Número 3, el control nos permite, ¿no?, detectar desviaciones, ¿no? Esto con el fin, ¿no?, de poder ir mejorando varias actividades hacia futuro, ¿no? Y con esto último, ¿no?, tenemos el último punto acá que dice establecer medidas correctivas, ¿no? Es decir, establecer medidas de retroalimentación que nos permitan obviamente mejorar todo lo que hacia futuro se puede hacer dentro de la organización. Entonces, como ven, es una etapa bastante importante, ¿no?, lo que es el control. Entonces, lo importante aquí, tal vez lo más resaltable en primera instancia va a ser definir estos estándares, ¿no? Bastante importante, ¿ya? Bien. Entonces, simplemente, ¿no?, para terminar este primer punto, ¿no?, que son los aspectos básicos del control, mencionarles, ¿no?, que, bueno, existe una tipología, ¿no?, general, ¿no?, de lo que es el control que se va a hacer dentro de la organización, donde tal vez el más conocido, ¿no?, para muchos de nosotros será, ¿no?, el control posterior o de retroalimentación, ¿no?, que es el control, ¿no?, que nosotros hacemos de forma general, ¿no?, cuando hacemos una actividad y comparamos obviamente con lo que se ha establecido, ¿no?, metas, objetivos y demás, y vemos, ¿no?, cómo se han desempeñado, ¿no?, los resultados finales, ¿no?, acorde a esa situación, ¿no? Entonces es el control más común, ¿ya? Tal vez el que más se tenga que hacer, ¿no? Pero también existen otros dos tipos de control que también son muy importantes en la actualidad, ¿no?, dentro del campo empresarial, los cuales pueden ver aquí es primeramente el preliminar o el preventivo, ¿no? Este primer tipo de control, que también vamos a verlo un poco aquí en la unidad, habla, ¿no?, simplemente, ¿no?, de poder establecer medidas, ¿no?, previas, ¿no?, a lo que es cualquier actividad que se vaya a desempeñar dentro de la empresa, esto con el fin de evitar, ¿no?, errores cuando ya se finalicen las actividades, ¿no? Entonces no está de más hacer un control respectivo, ¿no?, de forma preliminar, ¿no?, al momento de desempeñar o antes de desempeñar cualquier tipo de actividad, ¿no?, dentro de la empresa, ¿no? Luego tenemos el control concurrente, que esto tal vez les recordará un poco, ¿no?, a lo que es la etapa de dirección principalmente, ¿no?, cuando hemos visto, ¿no?, tema de liderazgo y varios aspectos en específico, ¿no?, donde obviamente se va gestionando, ¿no?, de forma
recurrente, ¿no? Supervisando, ¿no? Que las personas y las actividades que vayan a realizar se vayan haciendo, ¿no? De forma correcta, ¿no? Esto con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, ¿no? Por parte de la organización, ¿no? Entonces eso se puede decir, ¿no? En la parte de concurrencia, ¿no? Entonces también es otro tipo de control que, bueno, siempre va a ser importante realizarlo, ¿no? Entonces desde este punto de vista, ¿no? Estos tres controles se tienen que llevar a cabo, ¿no? Para poder tener un control bastante completo, ¿no? De lo que es las actividades empresariales, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? El concurrente, por lo menos, ¿no? Se puede decir que se lleva, ¿no? En la etapa de dirección, ¿no? Con el liderazgo, toma de decisiones, ¿no? Puntos que hemos visto anteriormente. Y bueno, sobre todo nos vamos a enfocar tal vez en el control preliminar y sobre todo, ¿no? En la parte del posterior o de retroalimentación, ¿no? Bien, pero bueno, es importante que conozcamos, ¿no? Estos tres tipos de control que existen, ¿no? Dentro de lo que es la teoría administrativa, ¿no? En esta etapa del proceso administrativo justamente, ¿no? Bien, entonces ahí viendo, ¿no? Algunos puntos específicos, ¿no? Aspectos básicos, ¿no? De lo que es el control. Ahora, el segundo punto que vamos a abordar aquí, ¿no? En esta primera parte es cómo se lleva a cabo, cuáles son las etapas, ¿no? De lo que es el control, ¿no? Entonces, de forma general, como pueden ver aquí, ¿no? En la diapositiva, el control se puede llevar a cabo mediante las siguientes etapas que ven aquí a continuación, ¿no? La primera etapa, en primer lugar, será el establecimiento de estándares, ¿no? Es decir, definir esas metas, objetivos, ¿no? Y demás que nosotros queremos alcanzar, ¿no? Bastante importante. El segundo paso, la segunda etapa, será la medición de los resultados, es decir, comparar lo real con lo que se ha propuesto, ¿no? Y hacer una comparación. Y eso nos va a llevar al tercer y cuarto paso, ¿no? Que son las acciones correctivas y la retroalimentación. Y que, bueno, va a hacer que todo esto se repita, ¿no? Durante el proceso, ¿no? Que tenemos en el control, ¿no? Entonces, este proceso, como ven, es de forma recurrente. Y esto se hace principalmente para mejorar, ¿no? Todo el proceso administrativo como tal, ¿no? Y a futuro, obviamente, que, bueno, se pueda tener mejores resultados, ¿no? En el futuro, ¿no? Ya sea corto, mediano o largo plazo, ¿no? Entonces eso se puede decir hablando, ¿no? De lo que es estas etapas de control, ¿no? Entonces vamos a ver dentro, ¿no? De estos puntos aquí a continuación, todos estos puntos, ¿no? Que acabo de mencionar, estas etapas, ¿no? Establecimiento de estándares, medición, corrección y retroalimentación, y ver cómo se puede manejar, ¿no? Cada una de estas etapas al momento, ¿no? De que nosotros vamos a desempeñar, ¿no? Actividades, ¿no? Como administradores en una organización, ¿no? Bien, entonces primeramente tenemos el establecimiento de estándares, ¿no? Es decir, simplemente, ¿no? Establecer esas metas, objetivos que nosotros vamos a definir, ¿no? Y obviamente cuando ya terminen las actividades, ¿no? En un punto del tiempo, ¿no? La organización las vamos a comparar y ver obviamente si se han alcanzado, ¿no? Las metas propuestas, ¿no? Entonces uno de los puntos básicos, ¿no? De lo que es el establecimiento de estándares, ¿no? Chicos y chicas que ven el video, es primeramente, ¿no? Que estos sean cuantificables, ¿no? Esto en su momento, ¿no? Cuando hablábamos de los objetivos en la planeación, les hablaba, ¿no? Que tienen que ser cuantificables, ¿no? Entonces estos estándares de la misma forma, ¿no? Tendrían que llegar a ser cuantificables. Esto con el fin, ¿no? De que la evaluación, o mejor dicho, cuando lleguemos a la etapa de control, esto sea un poco más sencillo de hacer o la evaluación pueda ser mucho más amena, ¿no? Al momento de llevarse a cabo, ¿no? Además que nos da criterios válidos, ¿no? De comparación, ¿no? Para poder decir, ¿no? Esto es así, esto no es así, y bueno, poder sugerir, ¿no? Nuevas formas, ¿no? De correctivas, de retroalimentación y demás, ¿no? Bien, entonces eso tal vez es lo más destacable, ¿ya? Ahora, en segundo lugar, obviamente, ¿no? Al momento de definir estos estándares, ¿no? Que se van a querer alcanzar, ¿no? En la etapa de control, ¿no? Para poder evaluar, ¿no? Y demás. Obviamente de organización a organización van a ser diferentes, ¿no? Esto es importante recordarlo. ¿Debido a qué? Debido a que obviamente, ¿no? La forma de redactar, la forma de definir tal vez los estándares, ¿no? Qué metas que la organización quiere alcanzar, ¿no? Obviamente van a ser variables, ¿no? No va a ser lo mismo, por ejemplo, ¿no? Los estándares que tiene Coca-Cola, ¿no? Como una empresa, ¿no? Reconocida a nivel mundial, que tal vez una pequeña empresa que recién está empezando, ¿no? En el mercado, ¿no? De las gaseosas, los refrescos y demás, ¿no? Los estándares ahí van a ser bastante diferentes, ¿no? Como tal vez ya imaginarán, ¿no? Entonces, con los fines, ¿no? Que tiene la materia, obviamente, ¿no? Vamos a proponer, ¿no? Un esquema bastante general, ¿no? Que se podría aplicar para cualquier tipo de circunstancia para poder establecer, ¿no? Lo que son los estándares, ¿no? Que, bueno, vamos a mencionar aquí a continuación, ¿no? Entonces, el punto más destacable, ¿no? De lo que es el establecimiento de estándares, ¿no? Es hablar, ¿no? De lo que es la operativización
de variables, ¿ya? Entonces, ¿qué es la operativización de variables? Simplemente se refiere, ¿no?, a encontrar variables, ¿no?, en las diferentes actividades, ¿no?, de la organización, que sean variables clave, obviamente, que nos permitan obviamente definir estos estándares, ¿no?, que nosotros buscamos, ¿no?, para realizar el control respectivo, ¿no? Entonces, estas variables, ¿de dónde van a salir? Van a salir principalmente de las diferentes actividades que existan, ¿no?, en la organización, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las actividades que tiene la organización? Esto lo hemos visto, ¿no?, en las diferentes áreas funcionales, ¿no? Cada área funcional también, ¿no?, van a tener subactividades, ¿no? Entonces también ahí podemos encontrar variables, ¿no? Y a partir de ello, ¿no?, nosotros podemos establecer los estándares y obviamente poder realizar el control respectivo, ¿no? Eventualmente, ¿no? Entonces, eso es lo importante, encontrar las variables, ¿no? Marketing, por ejemplo, ventas, ¿no?, el rendimiento, ¿no?, crecimiento de los clientes, ¿no? Contabilidad, por ejemplo, ¿no?, o finanzas, ¿no? Tal vez gestión, ¿no?, de los resultados, ¿no?, en cuanto a presentación de documentos, ¿no?, cómo se ha disminuido, ¿no?, la parte, ¿no?, de los costos, ¿no?, en la parte de la empresa en general, cómo se han disminuido los gastos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos casos a mencionar, ¿no? Bien, entonces ahí tendremos que encontrar esos puntos, ¿no?, en cuestión, hablando de la operativización de variables, ¿no? Entonces, una vez que encontremos estas variables, que obviamente las variables van a ser diferentes, ¿no?, de organización a organización, dependiendo de lo que nosotros queramos tener como máximo rendimiento, podemos priorizar unas variables más que otras, ¿no? Obviamente, ¿no? Algunas variables van a ser de mayor interés, ¿no?, para la organización que en otras, ¿no? Entonces, lo que sigue, ¿no?, es dimensionar esa variable, ¿no? Es decir, tratar de cuantificarla, ¿no? Por ejemplo, he hablado, ¿no?, tal vez del crecimiento del mercado, ¿no?, o las ventas de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dimensionarla, ¿no? Las ventas en la gestión 2023, ¿no? Entonces lo estoy tratando de cuantificar, ¿no?, en un número, ¿no? Y posteriormente, ¿no?, una vez que tenga, ¿no?, esa dimensión, por último tendría que pasar a lo que es definir un indicador, ¿no?, y un parámetro, ¿no?, para poder evaluarlo, ¿no?, cuando tenga que llevarlo, ¿no?, a cabo en la etapa del control, ¿no? Esto con el fin, ¿no?, un dato específico, ¿no?, ya es indicador y parámetro, que nos permita obviamente, ¿no?, poder hacer esta comparación, ¿no?, de lo que se propone, ¿no?, aquí en el control, y lo que realmente se va a ver en el desempeño, ¿no?, de lo que es las actividades, ¿no? Y esto con el fin, ¿no?, como ya les digo, ¿no?, proponer acciones correctivas, retroalimentación y demás, ¿no? Entonces eso se puede decir, ¿ya? Entonces aquí pueden ver un ejemplo, ¿no?, bastante general, ¿no?, de lo que es la operativización de variables. Aquí hay dos variables, ¿no?, en cuestión, las dimensiones, ¿no?, y los indicadores, ¿no? Entonces, desde estos tres puntos de vista tendrá que gestionarse, ¿no?, tal vez lo que es el establecimiento de estándares, ¿no? Entonces los estándares obviamente serían las variables, ¿no? Entonces aquí la dimensión, ¿no?, la cuantificación, ¿no?, en un intervalo, y el indicador, cuál va a ser el criterio de medición, ¿no?, de ese estándar en cuestión. Esto nos da un panorama bastante claro, ¿no?, para que el control obviamente se haga, ¿no?, de una mejor forma posible, ¿ya? Entonces muy importante, ¿ya? Entonces hay que recordarles, chicos y chicas, ¿no?, que, bueno, una variable que nosotros queramos evaluar, ¿no?, en la etapa del control puede tener muchas dimensiones y muchos indicadores, ¿ya? No solamente puede tener una, como ven en este ejemplo que ven aquí a continuación, ¿no? Entonces es muy importante que recuerden también ese punto, ¿ya? Es decir, que una variable, ¿no?, que nosotros podemos querer evaluar en la etapa del control puede tener varias dimensiones para evaluarse y varios indicadores, ¿no? Y esto ayuda muchas veces en el aspecto, ¿no?, para tener un panorama más claro, ¿no?, de cómo tener una evaluación mucho más precisa, ¿no?, y concisa, que nos permita obviamente, ¿no?, poder tomar mejores decisiones, ¿no?, cuando estemos en esta etapa del control, ¿ya? Entonces eso es el punto, ¿no?, de lo que es la operativización de variables, ¿no?, relacionado, ¿no?, con el establecimiento de estándares, ya bastante importante. Bien, ahora vamos a hablar ahora, ¿no?, del segundo punto, ¿no?, la segunda etapa, ¿no?, de lo que es el control, que es la medición del desempeño, ¿ya? Entonces cuando hablamos, ¿no?, de lo que es la medición del desempeño, en esta etapa ya nos vamos directamente, ¿no?, a la evaluación, es decir, a la comparación de resultados reales con lo que se ha propuesto, ¿no?, en los estándares, ¿no?, que la empresa tiene, ¿ya? Entonces esto puede ser bastante sencillo, ¿no? Si vemos que no se ha alcanzado, puede decir, no se han alcanzado los objetivos, habrá que hacer acciones correctivas, ¿no? Si ha superado, ¿no?, tal vez las expectativas, ¿no?, de lo que son los estándares, proponer, ¿no?, nuevas metas, nuevos objetivos, ¿no?, alcanzar, ¿no?, nuevos estándares, ¿no? Eso en primera instancia, ¿no? Puede sonar muy sencillo,
Pero también, chicos y chicas, va a ser muy importante, ¿no?, que nosotros como administradores analicemos también un panorama completo, ¿no?, de lo que es estos resultados, ¿no? No simplemente fijarse, ¿no?, en los números tajantemente, porque primeramente hay que tomar en cuenta, ¿no?, que cada uno de nosotros tiene diferentes criterios de análisis, ¿no? Entonces el análisis puede ser muy subjetivo, ¿no? Entonces imagínense, ¿no?, que tal vez la empresa ha tenido un crecimiento, ¿no?, de rendimiento en ventas del 10%, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Eso sería ya un indicador, ¿no? Eh, y bueno, para una persona esto puede ser muy bueno, ¿no? Pero para otra persona, tal vez con otro tipo, ¿no?, de perspectiva, ¿no?, puede ser algo muy bajo, ¿no? Puede decir, no, ¿por qué 10? Tendría que haber sido el 20, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? El tema subjetivo, ¿no? Muy importante. Entonces, como les he dicho en su momento, habrá que tratar de, ¿no?, de mantenerse lo más objetivo posible, ¿no? Y en segundo lugar, también analizar el tema del contexto, ¿no?, de cómo se ha desarrollado, ¿no?, las actividades empresariales, ¿no? Es decir, qué variables podrían haber afectado, ¿no?, al rendimiento bajo o alto, ¿no?, de lo que es el desempeño, ¿no? Y por ende no se hayan alcanzado o se hayan alcanzado por demás las diferentes estándares, ¿no?, empresariales, ¿no?, en la etapa del control, ¿no? Porque bueno, no siempre puede ser que el desempeño, ¿no?, de las actividades o de las personas hayan sido buena. Pueden haber situaciones fuera de nuestro control, como hemos visto, ¿no?, en las variables controlables, incontrolables y demás, que bueno, podrían haber afectado, ¿no?, tanto favorablemente como desfavorablemente a lo que son nuestros desempeños, ¿no?, como organización, ¿no? Entonces pueden ser factores económicos, políticos, culturales, ¿no?, factores motivacionales de las personas, ¿no?, que bueno, podrían haber mermado, ¿no?, o tal vez hecho, ¿no?, que el rendimiento, ¿no?, de las personas o el desempeño haya sido mucho más alto, ¿no? Entonces ahí habrá que tomar en cuenta, ¿no?, toda esta situación también, ¿no? Ver ese factor, ¿no?, también va a ser muy importante al momento, ¿no?, de medir el desempeño, ¿no? Entonces yo les recomendaría, ¿no?, que si llegan a hacer este tipo de evaluaciones, no se queden con los números tajantes, ¿no? Es cuando, por ejemplo, un profesor, ¿no?, evalúa, ¿no?, a un estudiante y ve que tiene tal vez una baja nota, ¿no? Entonces no habrá que quedarse solamente con eso, habrá que ver qué tipo, ¿no?, de situaciones ha afectado, ¿no?, que tenga una baja calificación, ¿no? No asistió a clases, se ha enfermado, ¿no?, por COVID, ¿no?, ya que está haciendo tanto frío, ¿no?, en estas fechas, ¿no? No sé, tal vez tiene algún tipo de problema personal, ¿no?, y demás situaciones, problemas económicos, ¿no? Entonces, con ese ejemplito, por ejemplo, ¿no?, esa situación, ¿no?, de un profesor analizando, ¿no?, el desempeño de un estudiante y ver qué más podría haber, ¿no?, aparte, ¿no?, de su calificación, ¿no?, baja o alta, ver, ¿no?, qué puede haber sucedido, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Bien, entonces eso no se olviden al momento, ¿no?, de hacer la evaluación del desempeño, ¿no? Entonces, además, ¿no?, simplemente con esto vamos a terminar, habrá que tomar en cuenta, ¿no?, 3 puntos de vista, ¿no?, para que, bueno, exista una buena medición del desempeño, ¿no? El tema de la eficiencia, ¿ya? Es decir, qué tan bueno ha sido el uso, ¿no?, de recursos empresariales, ¿no?, qué tan óptimo fue, ¿no? Es decir, se ha utilizado la menor cantidad de recursos y se ha alcanzado los resultados, ¿no? A eso nos referimos con eficiencia, habrá que también analizar ese punto, ¿no?, en el desempeño. Ver también el factor de eficacia, ¿no?, que es todo lo contrario a la eficiencia, pero ver también, ¿no?, si se han alcanzado los objetivos, ¿no?, pero sin importar tal vez la cantidad de recursos que se hayan utilizado, ¿no?, al momento de ver la eficacia, ¿no? Y en tercer lugar, ¿no?, ver el tema de adaptabilidad, ¿no?, como dice aquí, que bueno, es lo que les he hablado anteriormente, analizar el contexto, factores condicionantes, ver qué situaciones podrían haber afectado, ¿no?, o favorecido, ¿no?, a lo que es el desempeño, ¿no?, de lo que son los empleados, ¿no? Y tomar eso en cuenta, ¿no?, para futuras actividades, ¿no?, de lo que es el proceso administrativo, ¿no? Las que sean favorables, obviamente, repetirlas, ¿no?, o mejorarlas incluso, ¿no? Y también, en el caso de que sea desfavorable, ¿no?, el tema de la adaptabilidad, ¿no?, trabajar en esos puntos, ¿no?, para, obviamente, evitar problemas, ¿no?, posteriores, ¿ya? Bien, entonces eso se recomienda, ¿no?, en lo que es la medición del desempeño, ¿no? Lo que nos llevaría, ¿no?, a la tercera etapa, ¿no?, de lo que es el control, que es la corrección de las desviaciones, ¿no? Es decir, encontramos tanto criterios desfavorables, ¿no?, para poder mejorar y alcanzar los objetivos, ¿no?, en actividades posteriores,
O también, ¿no? Si es que se han excedido las expectativas, es decir, se han alcanzado las metas propuestas, proponer, ¿no? Nuevas metas más altas, estándares más altos, ¿no? Entonces, eso siempre va a estar ahí, ¿no? Una empresa siempre va a querer crecer, ¿no? Entonces, si va a alcanzar un estándar, no se va a quedar ahí, sino va a tratar de subirle, ¿no? El estándar, y para las siguientes actividades, ¿no? En otras gestiones, va a querer alcanzar, ¿no? Esos objetivos, ¿no? Nuevamente, ¿no? Incluso más altos, ¿no? Bien. Entonces, la corrección de desviaciones, chicos y chicas, ¿no? Simplemente se pueden dar en todo lo que hemos visto, ¿no? En la parte, ¿no? de los procesos administrativos, ¿no? O en las etapas, mejor dicho, ¿no? Del proceso administrativo, ¿no? Los cuales son obviamente, ¿no? La planeación, la organización, la integración y la dirección, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos situaciones desfavorables o favorables en el mejor de los casos, ¿no? Que, bueno, podamos subir los estándares, se puede hacer correcciones en cualquiera de estas etapas, ya, muy importante, ¿no? Entonces aquí pueden ver, ¿no? Lo que se puede hacer, ¿no? Tomando simplemente algunos ejemplos, ¿no? En la planeación, por ejemplo, se puede definir nuevos planes, ¿no? Nuevas estrategias, nuevas actividades, definir nuevas metas o replantearlas, ¿no? En el caso de que, bueno, haya sucedido algo desfavorable, ¿no? En la organización, por ejemplo, podemos mejorar la departamentalización, ¿no? Mejorar esta segmentación de funciones, ¿no? Esto con el fin de alcanzar los estándares que espera la empresa, ¿no? Puede ser segmentar funciones, ¿no? De mejor forma, o también considerar, ¿no? Tal vez contratar más personal para obviamente mejorar el tema productivo, ¿no? Podría ser. O todo lo contrario también, ¿no? Disminuir el personal para ahorrar costos, por ejemplo, ¿no? Que puede ser un punto también ahí, ¿no? Por otro lado, ¿no? En la integración, principalmente en la parte de capacitación, ¿no? Esto con el fin para poder alcanzar los estándares propuestos, ¿no? Por la empresa, ¿no? Y en la dirección, ¿no? Como hemos visto, trabajar, ¿no? El uso del liderazgo, la toma de decisiones que hemos visto, ¿no? Y también los factores motivacionales, ¿no? Para poder trabajar y que las personas alcancen, ¿no? Los objetivos individuales y aporten, ¿no? A lo que son los objetivos empresariales, ¿no? Entonces eso se puede decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, chicos y chicas, podemos mencionar, les voy a mencionar simplemente un ejemplo, ¿no? De varios que pueden existir, ¿no? Supónganse que al momento, ¿no? De hacer el proceso del control, vemos, ¿no? Que en el área de finanzas, ¿no? Los reportes, ¿no? De contabilidad siempre se han entregado, ¿no? Con tiempos fuera de plazo, ¿no? Una semana, 2 semanas, supónganse, ¿no? Entonces nosotros analizamos el contexto, ¿no? Y podemos mejorar tal vez, ¿no? En la parte de organización, ¿no? Es decir, mejorar un poco más o segmentar, ¿no? Las funciones, tal vez el personal encargado, ¿no? De esta parte, ¿no? De la empresa, ¿no? Contable está sobrecargado de trabajo, ¿no? Entonces habrá que tal vez, ¿no? Segmentar un poco más, asignar tareas, ¿no? A otras personas y demás. Esto con el fin, ¿no? Para que esa situación, ¿no? Es decir, el retardo, ¿no? En la entrega de documentos contables, ¿no? Y demás ya no suceda, podría ser, ¿no? Entonces ahí tomando solamente un ejemplo, ¿no? Entonces ahí tomar, ¿no? Lo que son las etapas que hemos visto, ¿no? Y a partir de ello, ¿no? Obviamente poder establecer, ¿no? Esos puntos directamente, ¿no? Muy importante, ¿ya? Bien, entonces eso tenemos, ¿no? La corrección de desviaciones, ¿no? Además de puntos complementarios, ¿no? La retroalimentación es simplemente ya la aplicación, ¿no? De estas correcciones, ¿no? Entonces habrá que tomar en cuenta algunos puntos adicionales, ¿no? En estas etapas del control, ¿no? El primero que ven aquí es los puntos de control de mayor recurrencia, ¿ya? Entonces hemos hablado, ¿no? De establecer estándares. Les dije, ¿no? Que, bueno, que de organización a organización estos estándares pueden ser variables, ¿no? Entonces aquí, ¿no? En estos puntos de mayor concurrencia vamos a mencionar tal vez los estándares más comunes, ¿no? Que las empresas utilizan al momento, ¿no? De definir sus estándares para lo que es el control, ¿ya? La teoría administrativa, chicos, ¿no? Según los diferentes autores, ¿no? Que estamos tomando, ¿no? Para lo que es la materia, proponen, ¿no? Llamados, ¿no? Como son puntos críticos de control. Esto con el fin, ¿no? De que se tenga, ¿no? Un panorama genérico, se puede decir, ¿no? Para tener una perspectiva, ¿no? De lo que es la evaluación de la empresa, ¿no? En lo que es el proceso administrativo, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Por ejemplo, les voy a mencionar los puntos críticos más básicos, ¿no? Que nos propone, ¿no? La teoría administrativa, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes estándares, ¿no? Que son los más comunes, ¿no? Entonces tenemos los estándares físicos, los de costos, los de capital, los de ingresos, los de programa y los intangibles, ¿ya? Entonces son 6, ¿no? 6 puntos críticos
6 tipos de estándares que, bueno, son los más recurrentes, ¿no?, en el campo empresarial, ¿no? Entonces vamos a mencionar uno por uno, ¿ya? Primeramente, tenemos los estándares físicos, ¿ya? Este tipo de estándares, como ya imaginarán, no son de carácter monetario, ¿ya? Y principalmente se dedican, ¿no?, a evaluar, ¿no?, o poder estandarizar, mejor dicho, ¿no?, todo lo que se refiere, ¿no?, a la parte operativa, ¿no?, de la empresa, es decir, el trabajo, ¿no?, las actividades, ¿no?, físicas, laborales, ¿no?, que se realizan en la parte productiva de la empresa, ¿no?, principalmente en el área productiva, ¿no?, como ser la mano de obra, el rendimiento del personal, ¿no?, la cantidad de productos que producen, ¿no?, y demás, ¿no? Entonces, esos son los primeros estándares que se manejan, ¿no?, al momento, ¿no?, de tener estos puntos críticos de control, ¿no? Manejar esta parte operativa, ¿no? Porque si analizamos un poco, el área productiva es un área muy importante, ¿no?, porque es la que se encarga, ¿no?, de mantener, ¿no?, en stock los productos, ¿no?, que, bueno, se van a comercializar, ¿no?, por parte de una empresa. Ya saben muy bien, ¿no?, esto creo que ya lo mencioné en su momento, que las empresas, su actividad principal es la comercialización de bienes y servicios, ¿no? Entonces el área productiva, ¿no?, es un punto crítico, ¿no?, a controlar, obviamente, siempre, ¿no?, muy importante, ¿no? Luego tenemos los estándares de costos, ¿ya? Entonces, como ya imaginarán, este también nos habla, ¿no?, de evaluar cantidades monetarias, ¿no? Pero principalmente se refiere, ¿no?, a los costos, ¿no? Los costos se refieren, ¿no?, a lo que nosotros vamos a invertir, ¿no?, o vamos a poner de dinero para poder mantener las operaciones de la empresa, ¿no?, ya sea en la producción de los productos o ya sea para mantener las operaciones en general de la organización, ¿no? Dígase, ¿no?, costos por salarios y demás, ¿no?, sueldos, ¿no?, y demás situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos mencionar, ¿no?, los costos unitarios por producto, cuánto nos cuesta hacer un producto, podemos mencionar los costos directos o indirectos, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos también se evalúan, ¿no? Entonces, lo que se busca aquí, ¿no?, en los estándares de costos, como ya imaginarán, ¿no?, es tal vez un poco que los costos sean un poquito más bajos, ¿no? Muy importante, ¿no? Entonces, ese punto, ¿no?, también es un punto crítico, ¿no? Luego tenemos los estándares de capital, ¿ya?, que también es un tipo de estándar a nivel monetario, pero a diferencia, ¿no?, de los costos, ¿no?, que les he dicho, ¿no?, que son estándares que se refieren, ¿no?, a lo que nosotros como empresa vamos a poner para poder mantener las operaciones, ¿no?, de la empresa, ¿no? Los estándares de capital se refieren principalmente, ¿no?, al tema de las inversiones, ¿no?, cómo las inversiones se van gestionando, ¿no?, dentro de lo que es la empresa, ¿no? Y bueno, estos datos principalmente se pueden encontrar, como dice aquí, ¿no?, en el balance general, ¿no?, también en el rendimiento de la inversión, que ahorita vamos a ver, ¿no?, algunos puntos relacionados con eso, ¿no?, de cómo se manejan, ¿no?, estos estándares a nivel de capital, ¿no? Y esto principalmente les preocupa, ¿no?, a los inversionistas, ¿no?, como ya imaginarán, ¿no? También un punto, ¿no?, crítico que, bueno, es de sumo cuidado, ¿no?, porque si un inversionista retira la inversión, entonces nos deja ahí, ¿no?, con un pilar menos, ¿no?, para poder solventar las actividades empresariales, ¿no? Entonces ahí también habrá que tomarlo en cuenta eso, ¿no? Luego tenemos los estándares de ingresos, ¿ya?, que este tal vez es el más conocido y el más sencillo, ¿no?, que, bueno, se refiere simplemente, ¿no?, también a valores monetarios, pero referidos, ¿no?, a las ventas, ¿no?, o a los ingresos que percibe, ¿no?, la organización por la comercialización de sus bienes o servicios, ¿no? Entonces es un punto también crítico, tal vez uno de los más conocidos, ¿no?, para muchos de nosotros, y bueno, también se llega a evaluar desde este punto de vista, ¿no? Luego tenemos los estándares de programa, ya que, bueno, son estándares específicos, podemos decir, que están enfocados cuando la empresa realiza, ¿no?, algunas actividades, ¿no?, específicas, por eso se llaman de programa, como ser, ¿no?, aquí podemos mencionar algunos ejemplos: programas de capacitación, desarrollo de nuevos productos, estudios de mercado, entre otros puntos, ¿no? Entonces, este tipo de estándares son para, bueno, las diferentes áreas funcionales y actividades específicas que lleguen a realizar, ¿no? Y obviamente, ¿no?, si van a hacer actividades que van a poder apoyar, ¿no?, al alcance de los resultados empresariales, se requiere siempre que tengan, ¿no?, estándares para poder definir, ¿no?, si han sido favorables, ¿no?, hacia la organización, ¿no? Entonces eso se dice, ¿no? Y por último tenemos los estándares a nivel intangible, ¿ya? Esto, como ya su mismo nombre indica, son variables que no son cuantificables, ¿no?, es decir, variables que no podemos cuantificar y que, bueno, este tipo de variables se analizan, ¿no?, para poder cuantificarlos, ¿no?, en consecuencia, ¿no? Es obvio, ¿no?
Entonces, por ejemplo, hay muchas variables, ¿no?, que no se pueden llegar a cuantificar. Una de ellas, ¿no?, que hemos visto en la dirección, que es la motivación, ¿no? Entonces, los estándares intangibles, ¿no? Motivación, por ejemplo, ¿no? Las relaciones públicas de la empresa también, ¿no? O el crecimiento de la marca de la empresa, que puede ser otro caso. Son puntos, ¿no?, a tomar en cuenta ahí y tratar, ¿no?, de darles valores cuantificables, ¿no? Esto con el fin, ¿no?, de tener una evaluación un poco más clara, ¿no?, de lo que es este tipo de actividades, ¿no?, de los estándares a nivel intangible, ¿no? Entonces, todo lo que no se pueda medir, ¿no, chicos?, ¿no? Tal vez motivación, rendimiento personal, ¿no? Relaciones públicas, ¿no? Percepción de los clientes, ¿no? Las relaciones con los diferentes públicos, ¿no? Ya dígase intermediarios, ¿no? Proveedores, ¿no? Inversionistas. Todo eso se refiere, ¿no?, a la parte intangible, ¿no? Entonces también es otro punto, ¿no?, de control que también las empresas analizan, ¿no?, de, bueno, de una forma bastante fuerte, ¿no? Entonces también habrá que tomar en cuenta este punto, ¿ya?, para poder evaluar estos desempeños, ¿no? No es simplemente decir, por ejemplo, ¿no?, mis empleados están motivados, ¿no? ¿Cómo sabes que están motivados, ¿no?, que es un factor intangible, ¿no? Entonces ahí tienes que darle algunos puntos, ¿no?, para poder cuantificar, ¿no?, si realmente la motivación, ¿no?, está surgiendo, ¿no?, o está teniendo resultados, ¿no?, al momento de aplicar algún tipo de programa o actividad, ¿no?, para incrementar la motivación, ¿no? Entonces esto se puede ver, ¿no?, en otras actividades, ¿no?, como ser el rendimiento, ¿no?, los resultados que alcanzan y demás, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no?, en la parte de estándares intangibles, ¿ya? Muy importante, ¿no? Entonces, como ven, estos son los estándares más comunes, ¿no?, los más básicos, que bueno, sí o sí van a estar, ¿no?, en una organización, y obviamente se van a tomar en cuenta, ¿no?, para realizar todo el proceso de control, ¿ya? Bastante importante. Bien. Ahora, en segundo lugar, podemos hablar también del benchmarking, ya que son técnicas, ¿no?, de gestión empresarial, como dice aquí, que nos permite también, ¿no?, poder establecer, ¿no?, lo que son nuestros estándares, ¿no?, para lo que es el control, ¿ya? Entonces, este benchmarking nos ofrece, ¿no?, un panorama un poco más completo de lo que hemos visto anteriormente, ¿no?, de los estándares con puntos críticos, ¿no? No solamente analizando, ¿no?, la parte interna de la organización, sino también analizando, ¿no?, lo que es nuestra competencia y nuestro entorno en general, ¿no? Esto también nos puede dar también una pauta, ¿no?, para poder definir de mejor forma lo que son nuestros estándares para nuestro control, ¿ya? Bien, entonces, por ejemplo, tenemos 4 tipos de benchmarking, ¿ya? Entonces el benchmarking, ¿no?, interno, por ejemplo, es simplemente el establecimiento de estándares, ¿no?, que hemos visto aquí, a nivel interno principalmente, ¿no? Los procesos internos de la empresa, ¿no? Entonces estos podrían ser, ¿no?, los puntos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y por otro lado tenemos los otros benchmarking, ya que analizan, ¿no?, el establecimiento de estándares, ¿no?, con el medio externo, ¿no? El primero, ¿no?, es el benchmarking competitivo, ¿no?, que simplemente se basa, ¿no?, en ver, ¿no?, qué hace la competencia, ¿no?, a nivel directo, es decir, nuestra competencia directa, ¿no?, nuestros competidores directos, ¿no?, y ver, ¿no?, cuáles son sus estándares, ¿no?, de control, ¿no?, y nosotros podemos adoptar, ¿no?, esos estándares para poder ser mucho más mejores, ¿no?, al momento de desempeñar actividades empresariales, ¿no? Eso simplemente es, ¿no? En segundo lugar, como ya hemos dicho, el benchmarking interno, ¿no?, es lo interno de la empresa, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? El benchmarking, ¿no?, en tercer lugar sería el funcional, ¿no? Es analizar, ¿no?, los estándares que tienen los competidores tanto directos, ¿no?, e indirectos, es decir, los competidores que no de forma directa nos hacen competencia, ¿no?, sino que venden productos sustitutos o similares, no tan similares podemos decir, ¿no?, que bueno, también podríamos analizar, ¿no?, ese tipo de competidores, ¿no?, para obviamente mejorar nuestros estándares, ¿no?, de control a nivel empresarial, ¿no? Entonces aquí se basa simplemente, ¿no?, en analizar a la competencia directa y a la competencia indirecta, ¿no? Y luego tenemos al benchmarking general, ¿no? Es decir, que una empresa estudie o analice, mejor dicho, ¿no?, a otras empresas y a otro tipo de industrias, ¿no? No simplemente a la competencia, sino a cualquier tipo de empresa, ¿no?, ya sea pública, privada, mixta, ¿no?, o de cualquier rubro, para tener mejores prácticas, ¿no?, y obviamente mejorar y tener mejores estándares, ¿no?, de control, ¿no?, y obviamente ser mejor, ¿no?, en lo que es las actividades empresariales, ¿no? Entonces, eso es lo que es el benchmarking general, ¿no? Entonces, hay algunas pautas ahí, ¿no?, de muchas empresas, ¿no?, que son bastante reconocidas, ¿no?, en el medio, a nivel mundial,
que algunas prácticas de ellas podemos adoptar, ¿no? Como estándares, y obviamente puede ser beneficioso, ¿no? Para nosotros como organización, ¿no? Entonces, como ven, el benchmarking, ¿no? Aparte, ¿no? De analizar, ¿no? La parte interna de la organización, nos da un panorama un poco más completo, ¿no? De lo que es toda esta situación, ¿no? De esta parte, ¿no? De establecer estándares a nivel externo, ¿no? Con nuestro medio, con competidores y empresas en general, ¿ya? Bastante importante. Bien, eso entonces podemos hablar, ¿no? De los puntos de recurrencia, ¿no? Entonces, eso, ¿no? De los puntos críticos, ¿no? Y del benchmarking, ¿ya? Ahora, de forma complementaria, habrá que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? La información y el control en tiempo real, ¿no? Entonces, aquí una sugerencia simplemente, ¿no? Hoy en día, ¿no? Gracias al avance tecnológico, el control se puede hacer de una forma más directa, ¿no? Incluso podemos tener control, ¿no? En tiempo real, como dice aquí, gracias a las diferentes plataformas tecnológicas, ¿no? Que hoy en día contamos, ¿no? Y herramientas, ¿no? Entonces, hoy en día estos programas son un gran apoyo, ¿no? Entonces, un poquito más adelante vamos a profundizar un poco en esto, ¿no? De lo que es el apoyo tecnológico en lo que es el control, ¿ya? Entonces, no se preocupen. Pero esto simplemente, ¿no? Como recomendación, ¿no? Utilizar hoy en día, ¿no? Las plataformas, herramientas tecnológicas, siempre van a ayudar hoy en día más, ¿no? A lo que es la parte del control, ¿no? Tomando en cuenta simplemente un caso bastante básico, ¿no? Las cámaras en los diferentes ambientes de la empresa, ¿no? Que pueden servirnos, ¿no? Para evidenciar, ¿no? Si las personas, ¿no? Están realmente desempeñando sus actividades, ¿no? Entonces, eso en su momento ahorita vamos a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, el punto más importante o destacado que habrá que tomar en cuenta y tener cuidado, ¿no? Al momento de elegir, ¿no? Y utilizar este tipo, ¿no? De herramientas tecnológicas, habrá que tomar en cuenta estos tres puntos, ¿ya? Les menciono. El tema de la disponibilidad, ¿no? Es decir, si estas plataformas están disponibles para el uso, ¿no? De la empresa. La complejidad, es decir, qué tan complejo es utilizar estas plataformas, ¿no? Hay plataformas bastante complejas, ¿no? En otros idiomas incluso, ¿no? Que, bueno, requieren cierta capacitación, ¿no? Para poder utilizarlas, ¿no? Entonces eso también habrá que tomarlo en cuenta. Y el tema del costo, ¿ya? Esto del costo, ¿no? Muchas veces estos softwares, ¿no? Herramientas tecnológicas se tienen que pagar por ellas, ¿no? Incluso por las más básicas, ¿ya? Entonces, habrá que tomar en cuenta si la empresa tiene la capacidad financiera, ¿no? Para poder costear, ¿no? Todo este tipo, ¿no? De situaciones, ¿no? O mejor dicho, herramientas tecnológicas, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Entonces más adelante, como les digo, vamos a profundizar un poco más en esto, ¿ya? De lo que son estas herramientas, ¿bien? Ahora, otro punto complementario, ¿no? A lo que hemos visto de las etapas, controlar hacia adelante o corregir de forma anticipada, ¿ya? Entonces, al final siempre va a ser bueno, ¿no? Que se haga desde los dos lados, ya les dije, ¿no? Preliminarmente para evitar errores a futuro, ¿no? E incluso esto nos puede ahorrar, ¿no? Hacer temas de retroalimentación, correcciones, que más que temas de costos de tiempo, también pueden tener costos, ¿no? Financieros, ¿no? Entonces, corregir de forma anticipada siempre va a ser bueno, ¿no? Y es tarea, ¿no? De los administradores, gerentes, supervisores, ¿no? Los que estén encargados, ¿no? De llevar a cabo, ¿no? Esta capacitación, corrección y demás, poder hacer estas correcciones de forma anticipada, ¿no? Y también controlar siempre, ¿no? Después, ¿no? Entonces, desde los dos puntos de vista siempre se recomienda, ¿no? Muy importante, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? Aquí, ¿no? La corrección anticipada, ¿no? Y lo que es la corrección, ¿no? Posterior, ¿no? O de retroalimentación, ¿no? Aquí un flujo, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Es simplemente, ¿no? Lo que les he ido mencionando, ¿no? Siempre hacer, ¿no? La corrección anticipada, ¿no? Y la retroalimentación después de llevar cualquier tipo de actividad, ¿no? Dentro de la empresa, ¿ya? Bien, entonces, para ir terminando, ¿ya? Ya vamos a ir terminando, ¿no? Este primer punto, ¿no? Que tal vez es un poco larguito. Vamos a ver ahora, ¿no? El control más conocido, ¿no? Que es el de pérdidas y ganancias. Ya les dije, ¿no? Que uno de los puntos críticos de control más recurrentes, ¿no? Es el de los ingresos, ¿no? Entonces, vamos a mencionar aquí un poco, ¿no? De lo que se lleva acá, de lo que es este control más conocido, que se evidencia, ¿no? En una de las herramientas contables que se llama el estado de resultados, ¿ya? Que pueden ver aquí, obviamente, ¿no? Su esquema de cómo se va desarrollando, ¿ya? Entonces, este puede ser un punto de partida, ¿no? Para evidenciar, ¿no? Si la empresa está bien, ¿no? O está, bueno, teniendo algunos problemas, ¿no? Viendo, ¿no? Si tiene utilidades, ¿no? En lo que son sus operaciones, ¿no? En general, ¿no? Entonces, el estado de resultados, como pueden ver aquí, es, considera, ¿no? Diferentes tipos de costos y demás, que nos permite evidenciar, ¿no? Si la empresa
a nivel financiero de pérdidas y ganancias está positivamente o está de forma negativa, ¿ya? Bien, entonces puede ser un punto de partida, ¿no? Para lo que es el control, ¿no? En lo que son los ingresos principalmente, ¿no? Entonces el esquema está ahí, como ven, ¿no? Entonces trabaja de la siguiente forma: ingresos menos los costos de producción, que son los costos, ¿no? Que nos lleva a producir un producto, ¿no? Que la empresa va a elaborar. Eso va a dar igual a la utilidad operativa, ¿no? Menos, dice, ¿no? Los costos de administración. Esos son los costos, ¿no? De sueldos y salarios, costos del personal administrativo y demás, ¿no? Entonces, restando eso, vamos a tener la utilidad inicial, ¿no? A eso dice que se le tiene que restar los costos de comercialización. Estos costos de comercialización son los costos, ¿no? Que la empresa incurre para que el producto pueda llegar, ¿no? A los clientes o al mercado donde se va a vender, ¿no? Dígase costos de publicidad, ¿no? De pago de alquileres de tiendas, ¿no? Y demás cosas, ¿no? Entonces esos son los costos de comercialización, ¿no? Y eso nos da una utilidad antes de intereses e impuestos, ¿no? A eso obviamente habrá que restarle, ¿no? El costo financiero, es decir, los intereses, ¿no? Si es que existiese, ¿no? Tal vez el costo, ¿no? De préstamos bancarios, ¿no? Y eso nos da la utilidad antes de impuestos, ¿no? Y como bien sabemos, ¿no? Las empresas tienen que pagar una tasa impositiva, se les resta los impuestos, ¿no? Y ahí recién tendríamos, ¿no? La utilidad neta, es decir, la pérdida o la ganancia, ¿no? Según el estado de resultados, ¿no? Entonces, según esto, nosotros podemos ya tener un esquema básico, ¿no? Para definir si tenemos realmente rentabilidad o no, ¿no? Dentro de la empresa, ¿no? Entonces puede ser una herramienta bastante genérica, ¿no? Para utilizarse, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, lo van a ver a mayor detalle, ¿no? En la parte de contabilidad, ¿no? Entonces aquí simplemente les dejo, ¿no? De cómo se desarrolla, ¿no? Este punto, ¿no? Del control más conocido, ¿ya? En segundo lugar, también otro punto de control base, ¿no? Es el control sobre el rendimiento de la inversión, ¿no? Esto es un indicador, ¿no? Que nos puede servir también, ¿no? Para evaluar cómo se está manejando, ¿no? El tema de las inversiones, ¿no? Dentro de la organización, ¿no? Entonces, como es un indicador, como ven, tiene una fórmula, ¿no? Que se llama la fórmula de retorno de la inversión, ¿no? Aquí les muestro dos fórmulas en específico, ¿no? La primera fórmula es el rendimiento del capital invertido, ¿no? Que se calcula de la siguiente forma, dice, ¿no? El beneficio neto, ¿no? La utilidad neta dividido, ¿no? Entre la inversión multiplicado por 100, ¿no? Va a ser un porcentaje, ¿no? Vamos a ver qué tan rentable está siendo la inversión a comparación, ¿no? De lo que es la utilidad neta, ¿no? Y la otra fórmula, ¿no? Que es el retorno de la inversión, que es parecida, se calcula de la siguiente forma: las ganancias menos la inversión dividido, ¿no? Entre la inversión. Ahí vamos a poder encontrar también un factor relativo que nos va a permitir evaluar, ¿no? Qué tan bueno ha sido el rendimiento de la inversión. ¿Y esto en qué sentido nos sirve? Nos sirve, ¿no? Para poder ver, ¿no? Y mostrarle a los inversionistas, ¿no? Qué tan bueno fue, ¿no? El rendimiento, ¿no? De su inversión, ¿no? Al momento de realizar distintas actividades, ¿no? A nivel comercial, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces esto nos ayuda también a tener un punto base, ¿no? De lo que es el control, ¿no? De la organización, ¿no? La inversión también, ¿ya? Eso entonces, ¿no? Y bueno, como les digo, esto también, ¿no? Este punto, ¿no? Del rendimiento de las inversiones y demás, lo van a ver, ¿no? A mayor detalle tal vez en contabilidad, ¿no? Bien, eso entonces, ¿bien? Y por último vamos a hablar, ¿no? Sobre el control burocrático y de clan, ¿ya? Entonces cuando hablamos, ¿no? Del control burocrático y de clan, nos referimos, ¿no? Y ya lo mencioné anteriormente, de la forma en cómo se va a llevar el control, ¿no? Esto obviamente tomando en cuenta la persona o las personas encargadas de llevar a cabo, ¿no? El control, ¿no? Y esto tiene mucha relación tal vez con lo que hemos visto, ¿no? Anteriormente, que es el tema, ¿no? De la descentralización y la centralización de la organización, ¿no? Recuerden, ¿no? Que la descentralización, ¿no? Era un tipo de organización donde las personas están más o menos libres, ¿no? A tomar sus propias decisiones y realizan, ¿no? Sus acciones acorde a lo que ven conveniente. Esto es una forma de decirlo, ¿no? Y una organización sumamente centralizada, ¿no? Es donde las decisiones se toman por una sola persona, hay mucho criterio de autoridad y demás. Entonces, cuando hablamos del control, también este aspecto entra, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a llevar mi control, ¿no? ¿Voy a ser más centralizado o más descentralizado, ¿no? Entonces, por eso que existe, ¿no? Lo que es este tipo de control burocrático y de clan, ¿no? Entonces, primeramente, ¿no? Obviamente existe el control, ¿no? De mercado, ¿no? Que se da principalmente por mecanismos externos, ¿no? Que puede darse el mercado, ¿no?
Entonces esto, por ejemplo, lo hemos visto acá en lo que es el benchmarking, ¿no? Establecer los estándares, ¿no?, de evaluación y evaluarlos, ¿no?, según a eso, según el entorno, ¿no?, competidores y campo empresarial en general, ¿no? Entonces eso lo hemos visto, ¿no? Lo que tal vez más nos interesa, ¿no?, son estos dos, ¿no?, el burocrático y el de clan, ¿no? Entonces, cuando hablo, ¿no?, de un control burocrático, me refiero, ¿no?, que el control que yo voy a realizar, ¿no?, al momento de evaluar va a ser bastante autoritario, va a ser según las reglas, ¿no? Entonces, en este lado se inclina más, ¿no?, por la parte, ¿no?, de los resultados directamente, ¿no? Todo lo contrario que les he dicho anteriormente, ¿no?, es decir, evaluar el contexto y demás, ¿no? Entonces es un tipo de control bastante rígido, ¿no? Que bueno, en algunas ocasiones sí funciona, dependiendo, ¿no?, la actividad que vayamos a evaluar, pero no siempre, ¿no? Como les digo, siempre va a ser bueno, ¿no?, que evaluemos el contexto, ¿no?, la situación que se ha dado, ¿no?, en lo que es el resultado, ¿no?, y el estándar, y tener un panorama más completo, ¿no?, para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y luego tenemos el control de clan, ¿ya?, que es más descentralizado, ¿no?, en lo que se refiere al control, ¿no? Y que bueno, ya se imaginarán, trata, ¿no?, de analizar un poco más el contexto, analizar factores que hayan afectado a los resultados y demás, ¿no? Entonces se dice, ¿no?, que un control de clan no es tan rígido, ¿no?, dentro de lo que es el control. Obviamente no habrá que irse mucho por ese lado, ¿no?, sino ya entramos, podemos decir, ¿no?, en la anarquía, ¿no?, de lo que es ya este punto, ¿no?, de lo que es el control de clan. Entonces, como les he dicho en su momento, ¿no?, de la descentralización y la centralización, ¿no?, habrá que tomar un punto medio, ¿no?, del control burocrático y el control de clan, ¿no? Entonces, el control burocrático nos ayuda, ¿no?, en la parte del establecimiento de las reglas, normas, ¿no?, establecernos a eso y tener una base, ¿no?, para poder evaluar, ¿no?, en lo que es el control. Pero también el control de clan nos ayuda, ¿no?, en este punto, ¿no?, de analizar el contexto, la situación que ha sucedido, ¿no?, por qué se han dado estos resultados, ¿no?, y verlos desde estos dos puntos de vista, tanto del control burocrático y el control de clan, nos da también un mejor panorama, ¿no?, para tomar mejores decisiones en lo que se refiere el control. ¿Ya? Entonces es muy importante que tomen en cuenta eso, ¿no? Y no se olviden también, ¿no?, que bueno, el mercado, ¿no?, es decir, el entorno que nos rodea, también puede darnos mecanismos, ¿no?, para poder establecer los estándares y demás situaciones. ¿Ya? Entonces, con esto en mente, ¿no?, viendo este último punto complementario, ¿no?, de lo que es el proceso, ¿no?, de lo que es la etapa de control, vamos a terminar el primer punto, ¿no?, o la primera parte de esta sesión, o video, mejor dicho, ¿no?, de lo que es la unidad 7, que es el control. ¿Ya? Bien, entonces ha sido un poquito largo, ¿no?, esta parte. Entonces las segundas partes que vamos a ver, o las siguientes, son un poco más cortas. ¿Ya? Entonces no se preocupen de eso. Entonces muchas gracias por ver el video, llegar hasta aquí. Y bueno, ya va a estar disponible, supongo, ¿no?, o a continuación pueden ver las siguientes partes, ¿no?, de la unidad número 7. ¿Ya? Muchas gracias, ¿no?, por su atención y hasta luego.